Era un vuelo de LATAM de Sao Paulo a Manaos, a 10.000 metros sobre la selva amazónica en plena madrugada, cuando la voz temblorosa de una azafata despertó a todos los pasajeros con un anuncio que nadie olvidaría jamás. El comandante había sufrido un colapso súbito y estaba inconsciente. El copiloto había entrado en pánico extremo al presenciar la situación y era incapaz de controlar la aeronave, y el sistema de piloto automático acababa de fallar por un fallo eléctrico que nadie conseguía explicar. El Boeing 737, con 289 personas a bordo, estaba descendiendo lentamente hacia la densa selva amazónica sin que nadie pudiera hacer nada para evitar la tragedia inminente. La azafata, con la voz rota por la desesperación, preguntó si entre los pasajeros había algún piloto, preferiblemente con experiencia militar, alguien capaz de tomar los mandos y salvar el avión. En el asiento 12A, junto a la ventanilla, un hombre de 38 años con una camisa azul marino se despertó sobresaltado. Se llamaba Roberto Silva. Era un padre divorciado que viajaba con su hija de 8 años para conocer a los abuelos paternos en Manaos, y 12 años antes había sido uno de los mejores pilotos de helicóptero del Ejército del Aire brasileño, condecorado 2 veces por misiones de rescate en zonas de conflicto en el Amazonas, pero lo había abandonado todo después de que su esposa se fuera en un accidente aéreo. Un accidente que él estaba absolutamente convencido de haber causado por negligencia. Y ahora, con su hija durmiendo a su lado, tenía que decidir si enfrentaba a sus demonios interiores o permitía que 289 personas sufrieran las consecuencias. El vuelo LATAM LA3847 había despegado puntualmente del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo a las 23 horas y 30 minutos exactos de una noche bochornosa de enero, con destino final al Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez en Manaos, capital del Amazonas, donde debía aterrizar después de aproximadamente 4 horas de vuelo, atravesando prácticamente todo el territorio amazónico brasileño, una de las rutas más desafiantes que la compañía aérea operaba, debido a las condiciones climáticas impredecibles de la región. A bordo de aquel Boeing 737-800, uno de los aviones más fiables de la flota de LATAM, con capacidad para 310 pasajeros, viajaban exactamente 289 personas aquella madrugada. Una mezcla diversa y fascinante de paulistas y paulistanos que iban a visitar a familiares en el norte del país, amazonenses de todas las edades que regresaban a su tierra natal después de temporadas en Sao Paulo por trabajo o estudio, empresarios vestidos formalmente con sus maletines de cuero repletos de contratos importantes, familias numerosas con niños pequeños que intentaban sin éxito dormirse en los asientos apretados de la clase económica, y parejas de varias edades que habían elegido estratégicamente este vuelo nocturno esperando poder descansar durante la larga travesía sobre la selva tropical. Roberto Silva estaba sentado en el asiento 12A, el codiciado asiento junto a la ventanilla ovalada en la fila justo detrás de la sección de clase ejecutiva, que él lamentablemente no había podido pagar con su modesto sueldo mensual de profesor de educación física en un instituto público de la periferia de Sao Paulo. A su lado, en el incómodo asiento del medio 12B, dormía profundamente su hija Isabela, una niña adorable y espabilada de 8 años recién cumplidos, con el pelo castaño rizado largo y brillante que había heredado de la madre que se fue y los ojos marrones expresivos del padre que había caído rendida por el sueño justo después del despegue, después de toda la emoción acumulada durante aquel día tan especial y tan esperado por ella. Este viaje era especial para ambos. Era la primera vez que Isabela iba a conocer a sus abuelos paternos, los padres de Roberto, que vivían en Manaos desde que él era niño y a los que no veía personalmente hacía 8 largos años, desde el funeral de Mariana. Mariana había sido piloto de helicóptero del Ejército del Aire brasileño, al igual que Roberto, y habían formado una de las parejas más admiradas de la base aérea de Manaos. Se habían conocido durante el curso de formación, se enamoraron durante una misión conjunta de rescate en la selva amazónica
y se casaron en una ceremonia sencilla pero emocionante en la capilla de la base militar con todos sus compañeros de escuadrón como testigos. Isabela nació 2 años después, completando una familia que parecía perfecta, y entonces vino el accidente que lo cambió todo para siempre. Roberto cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos que amenazaban con inundarle, como sucedía cada vez que pensaba en aquel día terrible. No era el momento apropiado, no era el lugar adecuado. Estaba en un avión sobre el Amazonas. Su hija dormía a su lado, y en pocas horas conocería a los abuelos paternos por primera vez desde que tenía solo unos meses de vida. No podía permitirse desmoronarse emocionalmente ahora. Lo que Roberto no sabía en aquel momento era que en menos de una hora, esas dolorosas memorias que tanto se esforzaba por enterrar en el fondo de su conciencia serían la única cosa que podría salvarlos a todos de la catástrofe inminente. Habían pasado exactamente 2 horas y 15 minutos desde el despegue nocturno del aeropuerto de Guarulhos, cuando absolutamente todo cambió de manera completamente irrevocable y catastrófica para todos los que viajaban a bordo de aquel vuelo que había comenzado como cualquier otro. Roberto se había dormido profundamente con la cabeza apoyada incómodamente contra la ventanilla fría de plástico del avión, arrullado por el zumbido constante y monótono de los motores CFM56 del Boeing 737 y por el cansancio físico y emocional acumulado durante las intensas semanas de preparación mental y logística para este viaje tan significativo que tanto le había costado decidir emprender después de tantos años evitándolo. Isabela dormía tranquilamente a su lado en el asiento del medio, con su cabecita apoyada cómodamente sobre una almohada de viaje en forma de nube que ella misma había elegido en una tienda del aeropuerto, y una manta fina azul con el logotipo de LATAM cubriéndola cariñosamente hasta la barbilla para protegerla del aire acondicionado excesivamente frío de la cabina. Fue el sonido repentino e inesperado del sistema de comunicación interno de la aeronave lo que despertó bruscamente a Roberto de su sueño agitado y repleto de pesadillas recurrentes sobre helicópteros y tormentas tropicales. Pero definitivamente no era el sonido habitual y tranquilizador de un anuncio rutinario de la tripulación sobre los servicios de a bordo disponibles o sobre la temperatura exterior o sobre la hora estimada de llegada al destino. Era algo completamente diferente, algo profundamente perturbador, algo que hizo que absolutamente todos los instintos de supervivencia de Roberto, dormidos y enterrados durante 8 largos años, pero nunca completamente olvidados ni borrados de su memoria muscular, se activasen instantánea y automáticamente como si alguien hubiera pulsado un interruptor de emergencia en su cerebro. La voz que salía de los altavoces era de una mujer, una de las azafatas, y estaba temblando de manera incontrolable. Había pánico evidente en aquella voz, un pánico que ella intentaba contener, pero que se filtraba por cada palabra, por cada sílaba, por cada respiración entrecortada e irregular. El comandante del vuelo, explicó la azafata con voz quebrada, había sufrido un colapso súbito en la cabina de mando aproximadamente 15 minutos antes. A pesar de los esfuerzos intensos de la tripulación y de 2 médicos que viajaban entre los pasajeros, el comandante permanecía inconsciente y no respondía a ningún estímulo. El copiloto, un hombre joven con solo 1 año y medio de experiencia en vuelos comerciales de larga distancia, había entrado en un estado de pánico severo al presenciar la situación de su mentor y estaba completamente incapaz de operar el avión con seguridad. Y como si eso no fuera suficientemente grave, continuó la azafata con la voz cada vez más temblorosa y desesperada, el sistema de piloto automático había sufrido un fallo catastrófico debido a un fallo eléctrico en cascada que los técnicos en tierra estaban intentando diagnosticar por radio sin obtener éxito alguno. El avión estaba volando sin control efectivo y estaba descendiendo gradualmente hacia la selva amazónica. El silencio sepulcral y aterrorizante que siguió inmediatamente al dramático anuncio de la azafata fue absoluto, total
y completamente escalofriante, como si el propio tiempo se hubiera detenido por completo dentro de la cabina presurizada del avión que volaba a 10.000 metros de altitud sobre la oscuridad infinita de la selva amazónica. Las 289 personas contuvieron la respiración simultáneamente, como si fueran un único organismo paralizado por el terror, mirándose unas a otras con ojos desorbitados llenos de pánico y desesperación, buscando ansiosamente en los rostros pálidos de los desconocidos a su lado alguna señal de esperanza, alguna indicación reconfortante de que alguien entre ellos sabía exactamente qué hacer en una situación tan extrema e inimaginable como aquella. Roberto sintió físicamente que su corazón se detenía por un instante eterno antes de empezar a latir de nuevo, con una fuerza tan brutal e intensa que parecía querer romper sus costillas y saltar de su pecho. Sus manos comenzaron a sudar copiosamente de manera incontrolable. Su boca se secó completamente, como si no hubiera bebido agua en días, y absolutamente todas las memorias traumáticas que había enterrado cuidadosamente durante 8 largos y dolorosos años resurgieron de golpe y sin previo aviso, como una erupción volcánica de dolor insoportable, culpa asfixiante y terror paralizante. Mariana, el helicóptero militar, la tormenta tropical que surgió de la nada sobre la selva amazónica, la voz desesperada de su esposa en la radio militar gritando su nombre repetidamente antes de que todo se transformara en estática fatal y silencio eterno que lo atormentaría para siempre. Isabela se había despertado sobresaltada con el dramático anuncio de la azafata y ahora miraba fijamente a su padre con aquellos ojos marrones brillantes que eran tan increíblemente parecidos a los de él, pero que tenían la forma delicada y la expresión dulce de su madre que se fue. Había miedo evidente en aquellos ojos infantiles, pero también había algo más profundo y significativo. Había confianza, una confianza absoluta e incondicional de que su padre sabría qué hacer, porque su padre siempre sabía qué hacer en cualquier situación difícil. La azafata volvió a hablar a través del sistema de comunicación interna, esta vez con una súplica desesperada y urgente en su voz temblorosa. Preguntó si entre los pasajeros había algún piloto, preferiblemente con experiencia militar o en aviación comercial, alguien que tuviera el entrenamiento necesario y la capacidad técnica para tomar los mandos de un avión comercial en una situación de emergencia extrema como la que estaban enfrentando. Nadie se movió inicialmente, nadie habló una sola palabra. El silencio se extendió como una sentencia de condena inexorable. Roberto miró a su hija con una mezcla de emociones conflictivas. Miró las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos marrones inocentes. Miró a los otros pasajeros alrededor, a las familias con niños pequeños agarrados a sus padres, a los ancianos que se aferraban a las manos de sus seres queridos con fuerza desesperada, a los jóvenes que aún tenían toda una vida entera por delante para vivir y soñar. Eran 289 vidas humanas, incluyendo la vida preciosa de su hija amada. Y en aquel momento crucial y definitivo, Roberto Silva tomó la decisión más difícil e importante de toda su vida. Se levantó lentamente de su asiento. El pasillo estrecho y central del enorme avión comercial parecía absolutamente interminable mientras Roberto lo recorría con pasos decididos, pero visiblemente temblorosos en dirección a la parte delantera de la aeronave, donde se localizaba la cabina de mando. Dolorosamente consciente de que absolutamente todas las miradas aterrorizadas de las 289 personas estaban clavadas intensamente en él, como si él fuera la última esperanza de salvación de ellas. Dolorosamente consciente de que cada paso que daba hacia adelante lo acercaba inexorablemente más y más a tener que enfrentar directamente los fantasmas aterradores y los demonios personales de los que había estado huyendo cobardemente durante 8 interminables y solitarios años de su existencia. Cuando finalmente llegó a la pesada puerta blindada de la cabina de mando del avión, una azafata veterana de aproximadamente 45 años, con el pelo castaño recogido en un moño impecable y los ojos rojos por las lágrimas contenidas con mucho esfuerzo, lo estaba esperando ansiosamente
con las llaves de emergencia de la cabina temblando en sus manos nerviosas. Ella preguntó con voz temblorosa y suplicante si él realmente era piloto profesional, si realmente tenía la experiencia y el conocimiento técnico necesarios para saber lo que estaba haciendo, si realmente existía alguna posibilidad concreta de que pudiera salvarlos a todos de una tragedia segura en la densa selva amazónica que se extendía infinitamente debajo de ellos. Roberto no respondió verbalmente a ninguna de sus preguntas desesperadas. No podía hacerlo, aunque quisiera con toda su voluntad. Las palabras se habían quedado completamente atrapadas en su garganta reseca, junto con todos los miedos paralizantes, todas las dudas torturantes y toda la culpa abrumadora que lo habían mantenido emocionalmente paralizado durante tanto tiempo de su vida. Entró en 1901 la cabina de mando del Boeing 737 con el corazón latiendo violentamente en su pecho como un tambor de guerra, y lo que vio ante sus ojos confirmó instantáneamente y sin ninguna duda posible todos sus peores temores y sus más oscuras pesadillas recurrentes. El comandante estaba desfallecido sobre los controles complejos, su cuerpo inconsciente pero aún respirando débilmente, completamente inmóvil y sin responder a estímulos externos. Tenía los ojos entornados y en su rostro había una expresión de incomodidad congelada que indicaba que el colapso lo había tomado por sorpresa en medio de una maniobra rutinaria de vuelo. El copiloto estaba sentado rígidamente en su asiento, pero no estaba operando ningún control de la aeronave. Estaba temblando violentamente, con la mirada perdida en el infinito oscuro de enfrente, murmurando palabras incoherentes y desconexas que Roberto no conseguía comprender adecuadamente. Estaba en estado de shock severo, completamente desconectado de la realidad a su alrededor e incapaz de reaccionar apropiadamente. A través del parabrisas amplio de la cabina de mando, Roberto podía ver la oscuridad absoluta e impenetrable de la selva amazónica en medio de la madrugada, una oscuridad que parecía acercarse cada vez más a medida que el avión continuaba su descenso lento pero inexorable hacia el dosel verde que cubría millones de kilómetros cuadrados debajo de ellos. Roberto respiró profundamente e intentó calmarse con todas sus fuerzas. No había volado desde el accidente que se llevó a Mariana lejos de él y de Isabela. No había tocado los controles de ninguna aeronave, ni siquiera un simulador de vuelo básico. Había abandonado el ejército del aire brasileño con una baja médica por estrés postraumático severo y se había dedicado a dar clases de educación física en un instituto público de la periferia de São Paulo, lo más distante posible del cielo que le había quitado todo lo que más amaba en el mundo. Pero las manos tienen memoria propia. Los reflejos condicionados no se olvidan completamente. Y en algún lugar profundo dentro de él, debajo de todas las capas superpuestas de dolor emocional y culpa autodestructiva y miedo paralizante, aún existía el piloto excepcional que una vez había sido considerado uno de los mejores de su generación en el ejército del aire brasileño. Se sentó cuidadosamente en el asiento del comandante, apartando con delicadeza el cuerpo inconsciente del hombre que había intentado llevar a todos a salvo hasta el destino final. Se ajustó el cinturón de seguridad con movimientos que eran automáticos, musculares, grabados profundamente en su cerebro por años intensos de entrenamiento riguroso y disciplinado. Y por primera vez en 8 largos años, puso sus manos temblorosas en los controles de un avión comercial. La azafata que lo había recibido en la entrada de la cabina permaneció parada detrás de él por unos segundos que parecieron eternos, observándolo con una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. Roberto se giró brevemente hacia ella y por primera vez desde que se había levantado de su asiento consiguió articular algunas palabras, con voz ronca, pero sorprendentemente firme. Le pidió que regresara a la cabina de pasajeros, que mantuviera a todos calmados y sentados, que preparara a la tripulación para posibles procedimientos de emergencia y que confiara en él porque él haría absolutamente todo a su alcance para traerlos a todos a salvo de vuelta al suelo.
La azafata asintió con lágrimas corriendo libremente por su rostro y salió de la cabina cerrando la puerta blindada detrás de sí, con un sonido metálico definitivo que resonó en la pequeña cabina de mando. Roberto estaba ahora completamente solo, con el comandante inconsciente y el copiloto en estado de shock, enfrentando la tarea aparentemente imposible de pilotar manualmente un Boeing 737 sin piloto automático funcional sobre la selva amazónica en plena madrugada. Sus manos se movieron instintivamente sobre el panel de instrumentos complejo, verificando rápidamente los sistemas vitales de la aeronave, mientras su mente entrenada procesaba información a una velocidad sorprendente. La altitud actual era de solo 7.500 metros y continuaba cayendo gradualmente. Los motores funcionaban normalmente, el combustible era suficiente, los sistemas hidráulicos respondían, pero el piloto automático estaba completamente inoperativo debido al fallo eléctrico misterioso que había desencadenado toda esta crisis aterradora. Roberto estableció contacto inmediato con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Manaos a través de la radio de emergencia, informando su situación crítica con voz sorprendentemente calma, considerando las circunstancias extremas. Los controladores del otro lado de la línea respondieron rápidamente, sus voces profesionales pero visiblemente tensas, transmitiendo instrucciones técnicas y ofreciendo soporte constante. Explicaron que ya habían alertado a todos los equipos de emergencia en Manaos y que estaban coordinando con técnicos especializados de Boeing para ayudarlo a diagnosticar y posiblemente resolver el problema eléctrico que había desactivado el piloto automático y varios otros sistemas secundarios de la aeronave. Mientras sus manos trabajaban metódicamente sobre los controles, ajustando el trim, compensando la tendencia natural del avión de seguir descendiendo e intentando estabilizar la altitud en un nivel seguro, la mente de Roberto inevitablemente comenzó a vagar por las memorias dolorosas que había suprimido con tanto esfuerzo durante todos aquellos años solitarios. Se acordó de aquel día fatídico 8 años atrás, cuando él y Mariana habían sido asignados a misiones separadas de patrullaje sobre el Amazonas. Ella debía sobrevolar la región noreste cercana a la frontera con Pará, mientras él cubriría el sector sur cerca de la divisoria con Rondonia. Eran misiones rutinarias de monitoreo ambiental que realizaban frecuentemente sin incidente alguno, pero aquel día en particular, una tormenta tropical masiva y completamente inesperada se formó rápidamente sobre el área donde Mariana volaba su helicóptero militar. Las condiciones meteorológicas se deterioraron en cuestión de minutos, transformando un cielo claro en un infierno de vientos violentos, lluvia torrencial y visibilidad cero absoluta. Roberto recibió la llamada de emergencia de ella por la radio militar, su voz inicialmente calma, pero progresivamente más tensa a medida que describía la situación crítica que enfrentaba. Ella estaba intentando encontrar un lugar seguro para aterrizar mientras las ráfagas de viento zarandeaban su helicóptero, peligrosamente de un lado para otro. Roberto había solicitado inmediatamente autorización para desviarse de su ruta designada e ir en auxilio de Mariana, pero el mando de la base negó su petición categóricamente. La tormenta era demasiado grande, demasiado peligrosa, y enviar otro helicóptero a la misma área de riesgo sería imprudente y pondría más vidas en peligro innecesariamente. Le ordenaron que mantuviera su posición y continuara su misión mientras otros recursos eran movilizados para auxiliar a Mariana de manera más segura y coordinada. Roberto había obedecido las órdenes, pero cada segundo que pasaba era una tortura indescriptible mientras escuchaba la voz cada vez más desesperada de su esposa por la radio, describiendo cómo los controles del helicóptero estaban respondiendo cada vez peor a sus intentos de mantenerlo estable. Y entonces, en un momento que Roberto reviviría en pesadillas por el resto de su vida, Mariana había gritado su nombre una última vez antes de que la señal de radio se transformara en estática muerta. El helicóptero había sido forzado a realizar un aterrizaje de emergencia en la densa selva debido a un fallo mecánico causado por los rayos que
golpearon repetidamente el fuselaje durante la tormenta violenta. Mariana había sobrevivido al aterrizaje inicial, pero había quedado gravemente herida y atrapada en los restos en un área tan remota e inaccesible que los equipos de rescate tardaron 3 días completos en localizarla y alcanzarla a través de la selva impenetrable. Cuando finalmente la encontraron y consiguieron transportarla a un hospital en Manaos, era demasiado tarde para revertir las heridas internas graves que había sufrido en el impacto. Roberto nunca se perdonó por haber obedecido aquellas órdenes. Se había convencido a lo largo de los años de que si hubiera desobedecido el mando, si hubiera volado inmediatamente hasta donde Mariana estaba en apuros, ignorando los riesgos y las consecuencias disciplinarias, quizás podría haberla ayudado de alguna forma, quizás podría haber guiado su aterrizaje de emergencia a un lugar menos peligroso. Quizás podría haber llegado a los restos antes que los equipos oficiales de rescate y salvado su vida a tiempo. Era una culpa irracional, una culpa que todos sus superiores y colegas, e incluso los padres de Mariana, habían intentado convencerlo de que no tenía sentido alguno, pero que se había enraizado tan profundamente en su alma que se había convertido en parte inseparable de quien él era. Ahora, 8 años después, Roberto estaba nuevamente en una situación donde vidas dependían completamente de sus decisiones y de sus habilidades como piloto. Pero esta vez era diferente de una forma fundamental. Esta vez no había ningún superior para dar órdenes, ningún mando para negar sus acciones, ninguna burocracia o protocolo que atravesar. Esta vez él tenía control total y absoluto de la situación, y esta vez él no fallaría. No importaba el coste personal que tuviera que pagar emocionalmente. Trabajando en coordinación constante con los controladores de tráfico aéreo y con los técnicos especializados que fueron rápidamente convocados en Manaos y São Paulo, Roberto comenzó a diagnosticar sistemáticamente el problema eléctrico que aquejaba al Boeing 737. Descubrieron que un cortocircuito serio en el panel eléctrico principal de la cabina había desactivado no solo el piloto automático, sino también varios sistemas redundantes de navegación y comunicación. Sin embargo, y esto era absolutamente crucial, los controles manuales de vuelo permanecían completamente funcionales. Los motores respondían perfectamente a los comandos de aceleración y los sistemas hidráulicos que movían las superficies de control de la aeronave estaban operando normalmente. El avión podía volar perfectamente bien si había alguien competente y entrenado para pilotarlo manualmente, algo que los pilotos comerciales modernos raramente necesitaban hacer debido a la sofisticación extrema de los sistemas automatizados que hacían la mayor parte del trabajo durante vuelos de rutina. Pero Roberto no era un piloto comercial común, era un piloto militar entrenado para volar helicópteros en condiciones extremas, en misiones de rescate sobre la selva amazónica, donde no había piloto automático en el que confiar, donde cada movimiento de los controles tenía que ser preciso y deliberado, donde un error de juicio de pocos centímetros podía significar la diferencia entre éxito y tragedia. Gradualmente, con paciencia infinita y concentración absoluta, Roberto consiguió estabilizar completamente el Boeing 737 e interrumpir el descenso peligroso que lo estaba llevando cada vez más cerca del dosel de la selva de abajo. Comenzó entonces el proceso delicado y técnicamente complejo de recuperar altitud perdida, aumentando cuidadosamente la potencia de los motores mientras ajustaba el ángulo de subida para evitar entrar en pérdida o poner estrés excesivo en la estructura del fuselaje. Sus manos se movían sobre los controles con una confianza creciente que sorprendía incluso a él mismo, como si los 8 años de alejamiento nunca hubieran existido, como si su cuerpo recordara perfectamente qué hacer incluso cuando su mente consciente estaba llena de dudas y miedos. Después de casi 1 hora de vuelo manual intenso y mentalmente exhaustivo, Roberto consiguió estabilizar el avión en una altitud de crucero relativamente segura de 8.500 metros y establecer un rumbo directo hacia Manaos en base a las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo que monitoreaban su posición constantemente a través del radar.
La situación aún estaba lejos de ser ideal o segura, pero al menos el riesgo inmediato y catastrófico había sido temporalmente neutralizado y todos a bordo podían respirar un poco más aliviados, sabiendo que ya no estaban en descenso incontrolable hacia la selva oscura de abajo. Roberto usó el sistema de comunicación interna para hacer un anuncio a los pasajeros por primera vez desde que había tomado el control de la aeronave en crisis. Con voz cuidadosamente controlada para transmitir confianza sin parecer excesivamente optimista, explicó que la situación había sido estabilizada temporalmente, que él era un expiloto militar del Ejército del Aire brasileño con extensa experiencia en vuelo manual y que estaba trabajando en estrecha coordinación con los controladores de tráfico aéreo para guiarlos a salvo hasta Manaos, donde podrían aterrizar sin mayores problemas. Pidió que todos permanecieran calmados, siguieran las instrucciones de la tripulación de cabina y confiaran en que él haría absolutamente todo a su alcance para traerlos de vuelta al suelo sanos y salvos. La reacción de los pasajeros fue inmediata y emocionante. Un aplauso espontáneo y emocionado resonó por la cabina, seguido de gritos de ánimo y expresiones de gratitud que Roberto podía escuchar claramente a través de la puerta blindada de la cabina de mando. Él sintió lágrimas amenazar con empañar su visión, pero las contuvo con fuerza de voluntad, sabiendo que aún había mucho trabajo por delante y que no podía permitirse el lujo de perder la compostura emocional ni por un segundo mientras continuara responsable por la seguridad de 289 vidas humanas. Durante la hora siguiente, Roberto continuó pilotando manualmente el Boeing 737 a través de la oscuridad de la madrugada amazónica, manteniendo comunicación constante con los controladores de tráfico aéreo que lo guiaban cuidadosamente a lo largo de la ruta más directa y segura hasta Manaos. El comandante, que había sufrido el colapso inicial, continuaba inconsciente pero estable en su asiento al lado de Roberto, monitoreado remotamente por uno de los médicos que viajaban como pasajeros y que mantenía contacto frecuente con la cabina a través de una de las azafatas. El copiloto se había recuperado parcialmente de su estado de shock y ahora estaba sentado en silencio, observando a Roberto trabajar los controles, ocasionalmente ofreciendo información útil sobre los sistemas específicos del Boeing 737 cuando se le solicitaba. Fue cuando se acercaban al área de control del aeropuerto de Manaos, con el amanecer empezando a iluminar tímidamente el horizonte oriental, que surgió el siguiente desafío crítico que amenazaba con transformar su éxito parcial en tragedia completa. Los técnicos en tierra habían finalmente conseguido diagnosticar la extensión completa de los daños causados por el fallo eléctrico misterioso, y las noticias eran devastadoras. El sistema que controlaba el tren de aterrizaje también había sido afectado por el fallo eléctrico, y aunque el tren podía teóricamente ser bajado manualmente usando los sistemas de emergencia mecánicos, había una probabilidad significativa de que las ruedas principales no se trabaran completamente en la posición extendida debido al daño a los sensores hidráulicos. Aterrizar con el tren de aterrizaje parcialmente retraído o mal trabado sería potencialmente catastrófico. Podía resultar en el colapso de I-900, las patas del tren en el momento del toque en la pista, haciendo que el avión se deslizara descontroladamente sobre el vientre del fuselaje con riesgo altísimo de ruptura del tanque de combustible, chispas, incendio y consecuencias inimaginables para todos a bordo. Los técnicos recomendaban intentar bajar el tren de aterrizaje usando los procedimientos de emergencia y entonces realizar un pase bajo sobre la torre de control del aeropuerto para que observadores en tierra pudieran inspeccionar visualmente si las ruedas estaban completamente extendidas y trabadas antes de intentar el aterrizaje definitivo. Roberto estuvo de acuerdo con el plan y comunicó la situación nueva y aterradora a los pasajeros con total honestidad, explicando exactamente lo que estaba sucediendo y cuáles eran los riesgos involucrados, porque creía firmemente que las personas tenían el derecho de saber la verdad sobre sus propias vidas, incluso cuando esa verdad era aterradora e incómoda.
pidió que todos siguieran rigurosamente las instrucciones de la tripulación sobre la posición de emergencia que debían adoptar en el momento del aterrizaje, y les aseguró que el Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez estaba totalmente preparado para una situación de emergencia con todos los camiones de bomberos, ambulancias y equipos especializados ya posicionados estratégicamente a lo largo de la pista principal, esperando su llegada. Cuando Roberto activó manualmente el sistema de emergencia para bajar el tren de aterrizaje, sintió y escuchó el sonido característico de los mecanismos hidráulicos trabajando para extender las pesadas ruedas principales y la rueda delantera de la nariz. Las luces indicadoras en el panel de instrumentos deberían encenderse en verde cuando el tren estuviera completamente bajado y trabado, pero debido a los daños en los sensores electrónicos, las luces permanecieron apagadas, no proporcionando ninguna confirmación fiable. Sería necesario confiar totalmente en la inspección visual de los observadores en tierra para determinar si era seguro aterrizar o no. Roberto guió cuidadosamente el Boeing 737 en una aproximación baja sobre el aeropuerto de Manaos, volando deliberadamente despacio y bajo sobre la pista principal, mientras mantenía la altitud de seguridad mínima reglamentaria de 50 metros. En la torre de control, varios controladores de tráfico aéreo y técnicos de mantenimiento de LATAM observaban atentamente a través de prismáticos potentes y cámaras de alta resolución, intentando determinar el estado del tren de aterrizaje, mientras el gran avión comercial pasaba majestuosamente sobre sus cabezas en la luz creciente de la mañana amazónica. Hubo un silencio, tenso y angustiante de varios segundos, que parecieron durar horas enteras, mientras Roberto aguardaba el veredicto de los observadores en tierra, sus manos sudadas apretando firmemente el mando de control y sus ojos fijos en el horizonte de enfrente, mientras completaba el pase bajo y comenzaba a ganar altitud nuevamente para posicionarse para otro intento de aproximación en caso de ser necesario. Y entonces, finalmente, la voz del controlador principal vino a través de la radio con noticias que eran simultáneamente un alivio enorme y una fuente de preocupación adicional. El tren de aterrizaje principal estaba completamente extendido y aparentemente trabado en la posición correcta, pero la rueda delantera de la nariz no estaba totalmente extendida. Estaba colgando en un ángulo extraño que sugería que el mecanismo de trabado no había funcionado adecuadamente cuando se accionó el sistema de emergencia. Esto significaba que cuando el avión tocara la pista, las ruedas principales soportarían el peso inicial sin problemas, pero cuando la nariz del avión descendiera y la rueda delantera hiciera contacto con el asfalto, había una chance significativa de que la pata de la nariz colapsara bajo el peso, haciendo que la parte frontal del fuselaje golpeara violentamente contra la pista. Los técnicos rápidamente discutieron las opciones limitadas que tenían disponibles. Podrían intentar retornar la rueda de la nariz a la posición retraída y bajarla nuevamente, esperando que esta vez el mecanismo de trabado funcionara correctamente, pero no había garantía alguna de que eso resolvería el problema y podría incluso empeorar la situación. La otra opción, la opción que Roberto sabía instintivamente que era la más segura, aunque también la más técnicamente desafiante, era realizar un aterrizaje controlado, manteniendo la nariz del avión elevada por el máximo tiempo posible después de que las ruedas principales tocaran la pista, usando el control fino del elevador de la cola para mantener la rueda delantera defectuosa en el aire, mientras la velocidad del avión disminuía gradualmente a través de la fricción y de los frenos de las ruedas principales, y solo permitir que la nariz descendiera suavemente cuando la velocidad estuviera tan baja que el impacto sería mínimo, incluso si la pata de la nariz colapsaba parcialmente. Era una maniobra extremadamente difícil que requería timing perfecto, control preciso y años de experiencia en vuelo manual, que la mayoría de los pilotos comerciales modernos simplemente no poseía, porque los sistemas automatizados hacían ese tipo de trabajo delicado para ellos rutinariamente. Pero Roberto no era un piloto comercial típico.
Era un piloto militar que había aterrizado helicópteros en claros minúsculos en medio de la selva amazónica, en condiciones de viento adversas, en terreno irregular, con equipo dañado. Si alguien podía ejecutar este aterrizaje casi imposible con éxito, ese alguien era él, y él lo sabía con absoluta certeza, incluso a través de todas sus dudas y miedos residuales. Roberto comunicó su plan a los controladores de tráfico aéreo y a los técnicos en tierra, que inmediatamente estuvieron de acuerdo en que era la mejor opción disponible dadas las circunstancias extremadamente limitadas. Hizo entonces otro anuncio a los pasajeros explicando exactamente lo que sucedería durante el aterrizaje, cómo él intentaría mantener la nariz del avión elevada por el máximo tiempo posible y pidiendo que todos permanecieran en la posición de emergencia hasta que el avión estuviera completamente parado y las instrucciones fueran dadas por la tripulación para iniciar la evacuación si era necesario. Su voz era firme y tranquilizadora, incluso mientras describía una situación que todos sabían que era peligrosa e impredecible. Posicionó cuidadosamente el Boeing 737 para la aproximación final a la pista principal del FINSA, Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez, alineando perfectamente la nariz de la aeronave con las luces de aproximación que marcaban el centro de la pista ancha de asfalto que se extendía por más de 3 kilómetros delante de él. El sol estaba saliendo completamente ahora sobre la ciudad de Manaos, pintando el cielo de tonos espectaculares de naranja y rosa y dorado, iluminando la vasta extensión verde de la selva amazónica que rodeaba el aeropuerto por todos lados. En otras circunstancias habría sido un amanecer absolutamente deslumbrante, digno de contemplación y admiración, pero Roberto mantenía su atención totalmente enfocada en los instrumentos delante de él y en la pista que se acercaba rápidamente. Redujo cuidadosamente la velocidad del avión al mínimo posible que aún permitiera control adecuado, extendió completamente los flaps para maximizar la sustentación en las alas y comenzó el descenso final hacia la pista, con un ángulo de bajada perfectamente calculado. Sus manos trabajaban constantemente sobre los controles, haciendo microajustes para compensar las ráfagas de viento matinales que soplaban irregularmente sobre el área del aeropuerto, manteniendo el avión alineado precisamente con el centro de la pista, mientras la altitud disminuía metro por metro. El copiloto a su lado llamaba las altitudes en voz alta cada 100 pies conforme se acercaban al suelo, proporcionando a Roberto información crucial para su timing perfecto. 50 metros, 40 metros, 30 metros. El suelo se acercaba rápidamente a través del parabrisas mientras Roberto mantenía la nariz ligeramente elevada, preparándose para el momento crítico del toque. 20 metros, 10 metros, 5 metros. Y entonces, con un timing que era pura maestría nacida de años de entrenamiento y experiencia intensiva, Roberto tiró suavemente del mando permitiendo que las ruedas principales del tren de aterrizaje hicieran contacto con el asfalto de la pista exactamente en el punto ideal calculado, absorbiendo el impacto inicial con un leve salto de las suspensiones hidráulicas, seguido por un asentamiento firme y controlado mientras el peso total de la aeronave se transfería gradualmente de las alas a las ruedas. El momento en que las ruedas principales tocaron la pista fue acompañado por un chirrido alto de goma contra asfalto que resonó por toda la cabina, y Roberto inmediatamente comenzó a trabajar los frenos de las ruedas principales, mientras simultáneamente tiraba aún más del mando hacia atrás, manteniendo la nariz del avión elevada en el aire, con control absoluto, usando el flujo de aire sobre el elevador de la cola. El avión desaceleraba rápidamente, mientras corría por la pista con la nariz aún suspendida en el aire, en un ángulo dramáticamente elevado que desafiaba la apariencia normal de un aterrizaje convencional. A lo largo de ambos lados de la pista, decenas de camiones de bomberos rojos y ambulancias blancas corrían en paralelo con el avión en movimiento, sus luces de emergencia parpadeando frenéticamente, listos para intervenir instantáneamente en caso de que algo saliera mal en el último segundo de esta operación peligrosa.
Roberto podía verlos periféricamente a través de las ventanillas laterales de la cabina, mientras mantenía su concentración férrea en los controles y en la velocidad decreciente indicada en los instrumentos delante de él. La velocidad cayó de 250 kilómetros por hora a 200, luego a 150, luego a 100. El avión había recorrido ya casi 2/3 de la longitud total de la pista y aún estaba desacelerando bajo control perfecto de Roberto. Cuando la velocidad cayó por debajo de 80 kilómetros por hora, Roberto comenzó gradualmente a bajar la nariz del avión, permitiendo que la rueda delantera defectuosa se acercara al suelo mientras continuaba aplicando los frenos de las ruedas principales con presión constante, pero controlada para evitar trabar las ruedas y causar derrape descontrolado. La rueda delantera de Morro tocó la pista cuando la velocidad rondaba los 60 kilómetros por hora, y durante un instante aterrador que pareció alargarse una eternidad, todos contuvieron la respiración esperando ver si el tren de aterrizaje de Morro colapsaría bajo el peso del fuselaje delantero, tal como los técnicos habían temido. Se oyó un fuerte y preocupante chasquido metálico, y el morro del avión descendió bruscamente unos centímetros adicionales, haciendo que toda la aeronave se inclinara ligeramente hacia adelante, pero el tren de Morro no cedió por completo y logró soportar el peso, aunque de forma precaria e inestable. Roberto continuó aplicando los frenos con firmeza, pero sin pánico, guiando el avión en línea perfectamente recta a lo largo del centro de la pista mientras la velocidad seguía cayendo en picado. 90 kilómetros por hora, 70, 50, 30, 20, 10 y finalmente, después de lo que sin duda había sido el vuelo más largo, intenso y emocionalmente agotador de la vida de Roberto Silva, el Boeing 737 de la TAM, con 289 personas a bordo, se detuvo por completo a unos 200 metros del final de la pista, rodeado de inmediato por un ejército de vehículos de emergencia que se posicionaron alrededor de la aeronave como un escudo protector. El silencio absoluto que siguió al momento en que las ruedas dejaron de girar fue total y sepulcral, como si el universo entero se hubiera detenido para reconocer la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Y entonces, exactamente como había sucedido aquella noche terrible 8 años atrás, pero esta vez con un desenlace completamente diferente y milagroso, el silencio se rompió por una explosión de aplausos que comenzó en la parte trasera de la cabina de pasajeros y se extendió rápidamente hacia adelante como una ola imparable de alivio, gratitud y alegría pura y descontrolada. Roberto apagó metódicamente todos los sistemas del avión, siguiendo los procedimientos estándar de apagado que su memoria muscular ejecutaba automáticamente, y solo entonces permitió que sus músculos tensos se relajaran y que sus manos dejaran de temblar sobre los controles que había operado sin descanso durante más de 3 horas consecutivas. Sintió cómo las lágrimas cálidas comenzaban a rodar libremente por su rostro, y esta vez no intentó contenerlas ni esconderlas, porque ya no había razón alguna para hacerlo. Había enfrentado a sus demonios, había vencido sus miedos, había salvado 289 vidas, incluida la más preciosa de todas, la vida de su amada hija. El copiloto, que había entrado en pánico al inicio de la crisis, pero que se había recuperado parcialmente y asistido a Roberto a ejecutar el aterrizaje imposible con creciente admiración, extendió su mano derecha temblorosa hacia Roberto en un gesto simple, pero profundamente significativo, de respeto y gratitud. Roberto le estrechó la mano con firmeza, y los dos hombres permanecieron así durante varios segundos en silencio compartido, entendiendo perfectamente sin necesidad de palabras lo que acababan de sobrevivir juntos. El equipo médico de emergencia entró rápidamente en la cabina y comenzó a atender al comandante aún inconsciente, preparándolo cuidadosamente para su traslado inmediato al Hospital Universitario de Manaus, donde recibiría tratamiento especializado y se recuperaría por completo en las semanas siguientes gracias a la intervención rápida y profesional
de todos los involucrados en este incidente extraordinario. Roberto fue el último en abandonar la cabina de mando después de haberse asegurado personalmente de que no quedaba nada más que hacer allí y de que los paramédicos estaban cuidando apropiadamente al comandante. Cuando abrió la puerta blindada y emergió en el pasillo de la cabina de pasajeros, fue recibido por una ovación ensordecedora de 289 personas que estaban de pie aplaudiendo, llorando, abrazándose unas a otras y gritando palabras de agradecimiento y admiración que se mezclaban en un coro caótico, pero profundamente emocionante, de emociones humanas crudas y genuinas. Roberto caminó por el pasillo del avión hacia el asiento 12A, donde había dejado a Isabela horas antes, y cuando finalmente la vio correr hacia él con los brazos abiertos y lágrimas rodando por sus mejillas sonrosadas, sintió que su corazón se desbordaba con una emoción tan intensa y abrumadora que pensó que iba a explotar. Isabela se lanzó a sus brazos con todas sus fuerzas y Roberto la cogió y la abrazó tan fuerte como pudo, sin hacerle daño, hundiendo su rostro en el pelo rizado de ella y permitiéndose por fin llorar abiertamente sin vergüenza ni contención, mientras le susurraba repetidamente al oído que todo estaba bien ahora, que estaban a salvo, que nunca permitiría que nada malo le sucediera. La evacuación ordenada del avión se llevó a cabo con notable eficiencia a través de las escaleras de emergencia que los bomberos posicionaron rápidamente en las puertas principales, y los 289 pasajeros salieron de la aeronave sin heridas, más allá de algunos rasguños superficiales, contusiones menores y el comprensible shock emocional después de haber vivido una experiencia tan traumática e intensa que la mayoría recordaría por el resto de sus vidas. Roberto e Isabela fueron los últimos en bajar las escaleras después de que él se asegurara personalmente de que no quedaba nadie dentro del avión, cumpliendo hasta el final la responsabilidad que había asumido cuando se levantó de su asiento y caminó hasta la cabina de mando para salvar a todos aquellos desconocidos. Cuando sus pies tocaron finalmente el asfalto caliente de la pista, iluminado por el sol tropical de la mañana manauara, Roberto fue inmediatamente rodeado por reporteros que de alguna manera ya habían llegado al aeropuerto y estaban ávidos de entrevistas y declaraciones sobre el incidente extraordinario. Cámaras de televisión apuntaron a su rostro, micrófonos fueron empujados hacia él, preguntas fueron gritadas simultáneamente por docenas de voces ansiosas que querían saber detalles sobre cómo había logrado realizar el aterrizaje imposible, sobre su experiencia previa como piloto militar, sobre lo que había pasado por su mente durante aquellas horas terribles de tensión extrema. Roberto respondió a las preguntas con humildad genuina y sencillez directa, explicando que simplemente había hecho lo que cualquier persona entrenada habría hecho en la misma situación, que el verdadero mérito pertenecía a los controladores de tráfico aéreo y a los técnicos que lo habían guiado y apoyado durante toda la crisis, y que solo estaba profundamente agradecido y aliviado de que todos hubieran sobrevivido sin heridas graves. Pero para Roberto, toda la atención mediática y todos los elogios efusivos de los reporteros y oficiales del aeropuerto eran solo ruido de fondo distante comparado con lo que realmente importaba, que era la pequeña mano de Isabela apretando firmemente la suya mientras observaba a su padre ser tratado como un héroe por todos aquellos adultos importantes. En los días que siguieron al incidente, que la prensa brasileña rápidamente apodó el Milagro de Manaus, la historia de Roberto Silva recorrió el país entero e incluso ganó notoriedad en noticieros internacionales. Fue llamado héroe de la aviación, piloto fantasma que había resurgido de un pasado trágico para salvar cientos de vidas, ejemplo perfecto de coraje bajo presión extrema. LATAM emitió un comunicado oficial agradeciendo profusamente su valiente intervención y ofreciéndole vuelos gratuitos de por vida para él y su hija, como un gesto simbólico de gratitud eterna. La Fuerza Aérea Brasileña anunció que le concedería una condecoración especial en reconocimiento a su heroísmo extraordinario,
incluso años después de haber dejado el servicio activo. Pero para Roberto, la verdadera recompensa y la verdadera victoria no fueron los títulos honoríficos, ni las entrevistas de televisión, ni las condecoraciones militares que recibiría en ceremonias formales en las semanas siguientes. La verdadera victoria llegó 3 días después del incidente, cuando él e Isabela llegaron finalmente a casa de sus padres, en un barrio tranquilo de Manaus, para el Cinto de Intusa, reencuentro que se había pospuesto durante tanto tiempo debido a sus propios miedos y su propia culpa autodestructiva. Sus padres, Antonio y María Silva, una pareja de jubilados de unos 70 años, que habían sufrido en silencio durante 8 años, viendo a su único hijo distanciarse emocional y geográficamente, después de la tragedia que se había llevado a Marina, los recibieron en la puerta de su modesta casa, con lágrimas de alegría, rodando libremente por sus rostros arrugados por el tiempo. Y allí, en aquella sala de estar sencilla pero acogedora, decorada con fotografías antiguas de familia que incluían muchas fotos de Roberto en su uniforme militar junto a Marina, sonriente en su propio uniforme, sucedió algo que Roberto no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente hasta ese preciso momento. Sus padres lo abrazaron y le dijeron algo que necesitaba escuchar hacía 8 años, pero que nunca se había atrevido a preguntar directamente porque tenía demasiado miedo de la respuesta. Le dijeron que nunca lo habían culpado por lo que le pasó a Marina, que no había habido nada que él pudiera haber hecho diferente que hubiera cambiado el desenlace de aquel día terrible, que la decisión de obedecer las órdenes de sus superiores había sido la decisión correcta, porque desobedecer habría puesto su propia vida en riesgo innecesario, sin garantía alguna de que pudiera haber ayudado a Marina de forma significativa. Los padres de Marina, que también vivían en Manaus y a quienes Roberto había evitado contactar durante todos esos años, porque estaba convencido de que lo culpaban por la partida de su hija, aparecieron en casa de los Silva unas horas después, tras ser informados por Antonio de que Roberto e Isabela estaban finalmente en la ciudad. El momento en que Roberto abrió la puerta y vio a sus suegros parados allí en el porche, con expresiones de emoción indescriptible en sus rostros, fue uno de los momentos más difíciles y más importantes de toda su vida. Había tanto miedo en él de que lo rechazaran, de que lo acusaran, de que confirmaran todas las cosas terribles que se había estado diciendo a sí mismo en su cabeza durante todos aquellos años solitarios. Pero en lugar de acusaciones o rechazo, sus suegros simplemente abrieron los brazos y lo abrazaron fuerte, mientras lloraban lágrimas que eran una mezcla compleja de tristeza por la hija que habían perdido y alegría por la oportunidad de conocer finalmente a su nieta y reconectar con el yerno al que siempre habían amado como a un hijo. Le dijeron a Roberto que habían seguido las noticias sobre el milagro de Manaus con inmenso orgullo, que Marina habría estado tan orgullosa de él por haber encontrado el coraje de volver a volar cuando fue necesario, que ella siempre supo que él era el mejor piloto que jamás había conocido, y que esa creencia suya se había demostrado cierta de la forma más dramática posible. Y entonces, en una revelación que sacudió a Roberto hasta el núcleo de su ser y que cambiaría para siempre la forma en que entendía lo que había sucedido 8 años atrás, su suegra le mostró algo que había guardado cuidadosamente durante todos esos años, esperando el momento justo para compartirlo con él. Era una carta manuscrita de Marina, escrita pocos días antes de la misión fatal, durante la cual había encontrado su trágico destino en la selva amazónica. En la carta, que Marina había dejado con su madre con instrucciones de entregársela a Roberto en caso de que algo le sucediera durante sus peligrosas misiones, ella expresaba su profundo amor por él y por Isabela, su gratitud por la hermosa familia que habían construido juntos, y lo más importante de todo, sus instrucciones explícitas y claras de que si algo le ocurría, Roberto no debía culparse de ninguna manera porque ella conocía los riesgos de su profesión y los aceptaba voluntariamente, sabiendo que estaba haciendo un trabajo importante y significativo protegiendo a otras personas. Marina escribía en la carta que su mayor esperanza
era que Roberto siguiera siendo el piloto excepcional que siempre había sido, que continuara volando porque era algo que formaba parte esencial de quién era, y que criara a Isabela para ser fuerte y valiente y conocer la historia completa de sus padres que dedicaron sus vidas al servicio de su país. Leer aquellas palabras escritas con la caligrafía familiar de Marina fue como si un peso inmenso que Roberto había cargado sobre sus hombros durante 8 largos años fuera repentinamente retirado y pudiera respirar libremente por primera vez desde aquel día terrible. Las lágrimas que rodaron por su rostro mientras leía y releía la carta fueron lágrimas de liberación, de perdón propio, de aceptación finalmente conquistada después de tanto sufrimiento innecesario. Isabela, que había observado todo este intercambio emocional entre los adultos con la sorprendente sabiduría que los niños a veces demuestran en momentos importantes, se acercó a su padre y le sujetó la mano libre mientras su otra mano aún sostenía la preciosa carta de Marina. Lo miró con aquellos ojos castaños que eran tan parecidos a los suyos y dijo algo simple, pero profundo, que resumía perfectamente todo lo que había sucedido durante aquel vuelo extraordinario sobre el Amazonas. Dijo que siempre supo que su padre era el mejor papá del mundo entero y que ahora todo Brasil también lo sabía porque él había salvado a todas aquellas personas cuando nadie más podía hacer nada. Roberto tomó a Isabela en brazos y la abrazó mientras sus padres y sus suegros los rodeaban en un abrazo colectivo de familia reunida finalmente después de tanto tiempo separados por la distancia geográfica y emocional que la tragedia y la culpa habían creado entre ellos. Y en ese momento, en una sala de estar sencilla en Manaus, rodeado por todas las personas que más amaba en el mundo y que más lo amaban a él, Roberto Silva finalmente entendió y aceptó por completo algo que todos habían intentado decirle durante 8 años, pero que él nunca había logrado creer verdaderamente hasta ahora. No había sido él quien causó lo que le sucedió a Marina. Había sido una tormenta impredecible, un fallo mecánico que nadie podría haber anticipado, una combinación trágica de circunstancias fuera del control de cualquiera. Durante 8 años se había culpado por algo que no era su culpa. Había huido de quien realmente era. Le había negado a Isabela el derecho a conocer completamente al padre que merecía tener y a los abuelos que la amaban sin haberla conocido nunca personalmente. Pero aquella madrugada, sobre el Amazonas, cuando 289 vidas dependieron completamente de él y de sus decisiones, había redescubierto quién era realmente en el fondo de su alma. Un piloto excepcional, un padre amoroso, un superviviente que finalmente estaba listo para vivir de nuevo en lugar de solo existir a la sombra de una tragedia pasada. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto e Isabela haya tocado profundamente vuestros corazones. Si habéis llegado hasta aquí con nosotros, acompañando cada momento de esta emocionante travesía, desde el asiento 12A hasta los brazos de la familia reunida en Manaus, entonces, esta historia ahora también vive en vosotros y forma parte de vuestros propios recuerdos. Para continuar esta travesía emocional y descubrir más historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de la vida humana, el coraje frente al miedo y el poder redentor del amor familiar, hemos preparado una lista de reproducción especial que podéis encontrar haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa de superación y redención ha resonado en vuestra alma, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro like en este vídeo, porque vuestro apoyo significa absolutamente todo para quienes crean estos relatos con dedicación y pasión genuinas. Todos los días traemos historias únicas que celebran la resiliencia del espíritu humano y nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para enfrentar a nuestros demonios y redescubrir quiénes somos realmente. Contadnos en los comentarios. ¿Alguna vez habéis tenido que enfrentar un miedo que parecía imposible de superar? ¿Qué lección de la historia de Roberto os ha conmovido más? Estamos ansiosos por leer vuestras reflexiones y continuar esta conversación en los comentarios de abajo.
Hasta la próxima historia, y recordad siempre que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él.